Señores, ustedes están enterados, hubo elecciones de medio término en la República Argentina el pasado domingo, ganó la oposición, eso es lo que dice la oposición y los números y la realidad. El presidente argentino habla de triunfo y que mañana van a festejar justamente ese triunfo. Vamos a estar hablando, porque nos importa mucho, la realidad argentina es muy trascendente para todos los uruguayos por diversos motivos, además de los económicos, también están los afectivos, están los familiares. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares en la vecina orilla? Vamos a estar hablando nada menos que con el director periodístico de Todo Noticias, Nelson Castro. En un ratito, en directo, él desde Buenos Aires, nosotros aquí en Montevideo. Ahora tenemos una presencia que también de alguna forma engalana, digamos, esta emisión de periodistas, que es la presencia del ingeniero Nicolás Jodal. Sería larguísimo dar su currículum. Cofundador de Genexus, creadora de la multiplataforma Genexus, Premio Nacional de Ingeniería. Debía ser un gurí cuando ganó esto, porque fue en 1995, creador de la aplicación Coronavirus UI. Por lo tanto, todos los uruguayos estamos muy agradecidos a él y a todos los que colaboraron con él, ¿verdad?, de su empresa en esta tarea. Nicolás Jodal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Me Me asustó un poco la apertura porque empezaste a hablar de política argentina, pensé que me ibas a preguntar sobre eso. Una pregunta sobre las legislaciones. Y eso debe ser más difícil que la ingeniería todavía. olvídate. ¿Qué? Debe ser. Totalmente. Nicolás, en 1995 ganaste el Premio Nacional de Ingenierías. Sí. Eras un gurí. En ese momento no existía concretamente lo que existe hoy, es decir, ese olfato hacia esas disciplinas que tú has abrazado a lo largo de tu vida. ¿Qué te impulsó concretamente? ¿Te generó vocación, curiosidad, ganas de depositar buena parte de tu vida en eso? Mira, a mí la primera vez que tuve contacto con una computadora fue amor a primera vista, digamos. ¿Eso fue dónde? En Buenos Aires, en la década del 80, digamos, cuando había lo que llamaban los Era un ropero. No, aparecieron lo que llaman los microcomputadores, que eran antes de los PCs, antes que existieran los PC. Sí, sí. Y bueno, y dije, esta es mi vida. Y después, de ahí en adelante, lo que yo sentí es que siempre estuve en el mismo lugar, el mundo se movió hacia mí, digamos. Yo no cambié nada, digamos, yo sigo manteniendo lo mismo. Lo que pasa es que el software invadió el mundo, entonces, digamos, todo el mundo ahora vive lo que yo vivo de la década del 80. Para mí no cambió nada. Sí, sos producto íntegro del Uruguay, has hecho toda tu carrera en el Uruguay. Sí, absolutamente. ¿Trabajaste desde la escuela pública hasta la Universidad de la República, todo en Uruguay. Ahí está, sos conferencista, sos docente, hay muchísimas cosas que... No, todo eso son cosas frustradas, digamos. Lo que soy es un programador. Está muy bien. Y aquí hay muchas preguntas para hacer. ¿Quién larga? No sé. Sí. Si tuvieras que explicar, parece una quizás tontería, pero es el primer paso para mucha gente. Mucha gente habla del software, que es lo tuyo. ¿Qué es el software? El software es una forma de programar algo para hacerlo automático. Es decir, yo tengo que hacer una cuenta y la tengo que hacer repetidas veces, entonces en vez de todas las veces hacerla la misma, hago lo que llamo un algoritmo para después que se haga de forma automática. Entonces el software es, si querés, es la forma más sofisticada de máquina, porque es una máquina del pensamiento. Lo que vos tratás de hacer es algo para después hacer las cosas repetitivas mucho más fáciles. Es lo que está manejando todo. Tiene que ver, tú estabas recién en el informe de Cecilia, creo que lo viste. Sí, claro, amigos míos. Bueno, drones. Todos amigos. ¿Todo eso tiene que ver con software? Todo es software. Todo eso es software. Nada podría funcionar si no fuera por el software. Claro, sí. Nicolás, perdón que te interrumpí. No, yo le decía, como en el siglo XX lo que invadió el mundo fue el petróleo y lo cambió todo, lo que invade el mundo en el siglo XXI es el software y lo cambia todo.
Tú decías que venías de la escuela pública, que sos Sí. un producto made in Uruguay, como quien dice, Sí, ¿no? sí. Y estábamos hablando recién en este informe de que Uruguay no tiene prácticamente nada que envidiarle a otros países del mundo o a otros hemisferios con respecto al desarrollo de software para aplicación en robótica o en lo que sea, en ingeniería. Es así, es así, es así. ¿Cómo es posible que sea así cuando también al mismo tiempo escuchamos demandas de mayores inversiones en investigación, escuchamos un montón de carencias? ¿Por qué Uruguay se destaca tanto en esto? Es una muy buena pregunta. La respuesta es, la respuesta corta es por suerte, Claro. gracias a Onganía, ¿Onganía del argentino? ¿El presidente argentino? al dictador de Argentina. Juan Y a Carlos Mayolo Onganía. vas a decir también, ¿no? ¿Eh? Y a Mayolo también. Ah, conocés la anécdota. Creo que sí, vamos a escuchar. Es muy buena. ¿Qué tiene Uruguay? ¿Qué tiene Onganía? Es que tiene que ver Onganía con Que nosotros. para la gente más joven Sí. fue un presidente militar Sí, argentino. dictador argentino. Dictador no de la última, sino de la sucesión de anteriores Sí, sí, dictaduras que hubo sustituyó a argentino. Ilía. Claro. Exacto, le que da el golpe a Ilía. Pasaron dos cosas increíbles en la década del 60. Tampoco sé si están relacionadas o no. Una de ellas es que Onganía da un golpe de Estado y un montón de gente que venía del MIT en Estados Unidos para hacer la carrera de ingeniería en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, viene Onganía y los echa a todos. Y esos que los echa vinieron a la Facultad de Ingeniería de Uruguay. Es increíble, yo no lo sabía. Y la otra cosa increíble de la década del 60 es que el rector el decano de la Universidad de Ingeniería, La facultad, el sí. ingeniero Maggiolo, decidió comprarle a IBM un computador en esa época de $1 millón valía. Qué inversión en esa época, ¿no? Pero imagínate la década del 60, Sí, ¿no? claro, El mayo ¿cómo francés, la bomba, el Che Guevara, Sí, la guerrilla acá. La guerrilla, la revolución, Sí. las cosas. La minifalda, los Beatles. Y el flaco compra un computador en $1 millón. Sería algo así, no sé, como $10 millones de ahora, en una cosa que vos decís, ¿para qué va a servir? Porque en la década del 60 IBM tenía una gran discusión interna, cuál era el mercado para computadoras, y el presidente decía que no se iban a vender más de 5 computadoras en el mundo. Es decir, y Mayolo tuvo la visión de comprar ese computador que yo llegué a utilizarlo en la década del 80. Ese sí que qué era grande, emoción. ¿no? Un IBM 360. emoción! Eso era grande, ¿no? Eso sí, Sí, físicamente. sí, no, ese era un monstruo Un que monstruo. estaba en el quinto Que era piso de la una Facultad de habitación. Ingeniería. Sí, claro. Además vos nunca lo veías, era una cosa, vos le dabas el deck, se probaba con tarjetas perforadas, vos le dabas el deck y te los daban y demás. Bueno, el camino corto es que nosotros tuvimos una carrera de Ingeniería de Sistema bastante antes que el resto de Latinoamérica. Eso es una de las razones. Es un factor que sin duda incide, claro. No tengas duda. La otra es que somos un país pequeño y como cualquier país pequeño, es muy natural exportar. Vos lo que vos buscás es decir, tu mercado local. Nosotros somos un barrio somos más chicos que un barrio de San Pablo. Pero para exportar tenés que producir bien, ¿no? Para exportar tenés que producir bien, pero nosotros éramos buenos, digamos, ya venía de esa formación. Nosotros tuvimos siempre también, la Facultad de Ingeniería tuvo siempre una muy buena formación de matemáticos. Y nosotros estamos pegados, somos primos hermanos de los matemáticos. Entonces, siempre esa línea que incluso se mantuvo durante la dictadura, es decir, esa línea de alta formación en matemática. Y abrió la permitió- chance a la exportación de lo que no eran materiales Sí, industriales, sí. ¿no? Pero mi ni punto materias interesante primas. que te quiero decir esto, como dos decisiones que son increíbles, una de suerte Sí, sí. y una de visión, en la década del 60 terminaron creando una industria enorme en la década del 90. Es decir, cómo a veces las decisiones importantes de los países son de largo plazo. Sí, llevan tiempo. Y llevan tiempo y tienen que madurar, y a veces los que tomaron la decisión, yo creo que Mayolo no debe haber visto eso que pasó. Ahora se nos reconoce en América Latina como líderes concretamente En de el mundo, materia de no software. tengas duda, en el mundo. A ver, durante la aplicación del coronavirus le mandaron al presidente de la calle, le mandó el presidente Tim Cook, el presidente de Apple, y el presidente de Google, Sundar Pichai, 2 cartas, uno cada uno, diciéndole, digamos, lo bueno que había sido la tecnología desarrollada en Uruguay para el coronavirus. Sí, sí. ¿Qué van a hacer con, ya que la pusiste arriba de la mesa? Casi todos los uruguayos que tienen celular bajaron la aplicación, ¿no? O sea, 2.700.000 uruguayos. 2 millones es una locura Sí. de gente.
¿Qué van a hacer con ese material, con esos insumos, ahora que eventualmente la pandemia está cediendo? ¿Se le va a dar otra aplicación? Es algo que se está evaluando en el Ministerio de Salud Pública y de la GESIC. Nosotros participamos simplemente de las decisiones que se tomen. Porque obviamente, capaz que no le tenés que cambiar el nombre, pero algún tipo de cambio le tendría que hacer ustedes. Ustedes hicieron no sé cuántas versiones igual, ¿no? Sí. Hacer versiones de lo que vivimos, digamos. ¿Pero qué potencialidades tiene? Bueno, por ejemplo, toda la parte de digital de vacunación, digamos, es decir, porque por ahora tienen los certificados digitales de coronavirus, pero podría tener de toda la parte de... Digamos, es algo que se está evaluando. El certificado completo de vacunación. Exacto. Que lo perdemos todo el tiempo. Yo lo pierdo, me doy la tetánica. ¿Y datos de nuestra salud? Porque se ha hablado en más de una oportunidad de un chip en donde estuviera nuestra identidad, pero además... Eso ya hay lo que se llama la historia clínica electrónica. Nosotros somos un país que tiene la historia clínica electrónica. Somos de los primeros países del mundo en tener la historia clínica electrónica. Y nosotros, por ejemplo, la aplicación coronavirus, lo único que está haciendo es decir, en realidad no hace nada la aplicación, está accediendo a la historia clínica electrónica y tomando los certificados. Así que muchas de las cosas, digamos, a veces hemos sido la cara visible nosotros por el tema de coronavirus, pero en realidad lo que aprovechamos es una enorme infraestructura que ya estaba. En materia de digital, por ejemplo, historia clínica electrónica, comunicación con los prestadores, etcétera, etcétera. Así como comentabas que probablemente Mayolo no tuviera la conciencia en el momento de hacer esa compra en los 60 de lo que iba a generar. ¿Ustedes tenían la conciencia de lo que iba a generar esta aplicación al momento de estarla creando, cuando se avisoraba la pandemia? Más que conciencia, lo que tenemos es pánico. Es decir, cuando nosotros empezamos, estábamos en pánico. Es decir, cuando se dieron los primeros 4 casos, el 13 de marzo del 2020, nosotros estábamos, ya unos días antes, estábamos en súper pánico. Que también es una cosa, también me pregunta, porque yo, la verdad, ¿por qué estaba en pánico? Porque yo no sabía ni que los virus tenían una corona, ¿no? Es decir, no es, claro. Los virus no es un tema mío, digamos. Sin embargo, lo tenía muy claramente en pánico porque lo único que sabía de los virus es que crecen de forma exponencial. Y nosotros en tecnología estamos muy acostumbrados a ver los procesos de forma exponencial. Y lo peligroso de los procesos de crecimiento exponencial es que no los ves venir. Entonces dice, ¿cómo me di cuenta de eso? Y bueno, porque no sabía de virus, pero sabía de la historia de Nokia versus Apple. Es decir, Nokia nunca vio venir al iPhone. Y cuando lo vio venir, lo perdió todo. Entonces, teníamos esa conciencia de que había que actuar muy rápidamente y que lo teníamos que hacer. Lo hicimos porque estábamos en pánico. Esa fue la realidad. Cada vez dependemos más cada vez dependemos más de este tipo de tecnología, todos. Sí. Yo, por ejemplo, soy periodista y busco cosas, hay determinada cantidad de información que atrás de determinados años no existe, ¿no? Sí. Yo me pregunto, ¿qué riesgos de futuro existe que se pierda toda la información que está por allí? No, que se pierda no. El problema es... Un virus que venga alguien, otro país o lo que sea, y te anule un montón de cosas. No, creo que la propia naturaleza de Internet es algo totalmente descentralizado. Se buscan que las cosas sean descentralizadas y que sean resistibles a fallas. El ejemplo de eso es Bitcoin, por ejemplo. Pero no, en eso no es el peligro. Creo que el peligro más real que hay es, hay tanta que no sé lo que tiene valor. O la intervención, como ha denunciado Estados Unidos en las campañas políticas. Sí, claro. Sí. El hecho de que te puedan entrar y hacer cualquier cosa. Sí. Y también existe otra cosa, el deseo de mucha gente de que información propia desaparezca. Es decir, etapas de su vida que claro. De repente... mejor borrémosla. Sí, y uno lo puede hablar con ironía, pero también puede sentir, por diversas causas, por enomplo, me consta alguien que vivió una tragedia concretamente, que fue el asesinato de su hija, fue a hablar conmigo en una oportunidad a ver de qué manera podía hacer desaparecer toda la información muy abundante que hay. Además, una información que durante años se sostuvo por diversas causas. Es decir, hay muchos motivos, pero hay gente que por sí misma podría tener la voluntad de decir, bueno, no quiero que aparezca esto. Sí, la propia naturaleza de Internet fue resistir, el origen fue resistir ataques nucleares, es decir, que la información no se pudiera perder.
La consecuencia mala de eso, o el daño colateral, es que a veces información que es falsa tampoco es difícil de hacerla desaparecer, ¿no? Claro. O no conveniente. ¿Tenemos la suficiente gente en materia de software aquí en nuestro país? No la tenemos. No la tiene Argentina, no la tiene Brasil, no la tiene la India y no la tiene la China. ¿Es una carrera que tú recomendarías a un joven? Sí, totalmente. Pero déjame decirte una cosa. Lo que digo es un caso, es parecido a la educación. Son ejemplos de fenómenos globales que los vivimos como locales. Es decir, pensamos que Uruguay no tiene suficientes programadores, pero que la China está repleto de programadores. Porque no vamos a la China. Pero yo voy a la China y cuando voy a la China lo que se quejan es que no hay programadores. ¿Y nosotros estamos importando? Algunos sí. Sí. Te repito la pregunta, perdón. No. ¿Le recomendarías la carrera absolutamente? a un joven? Perdón. Yo le recomendaría la carrera a los que le gusta. Sí, digamos, sí. chupar un clavo no, digamos. Pero ¿Qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar además de trabajo? No, a ver, lo que va a encontrar es un desafío intelectual fenomenal, digamos. Un mundo maravilloso. Yo lo hago porque es, digamos, es una construcción intelectual extremadamente sofisticada, ¿tá? Donde vos chocás contra la realidad. Es decir, yo, por ejemplo, yo puedo escribir un poema o puedo escribir un libro y me puedo estar muy contento por escribir el libro o el poema, pero no tengo un chequeo real si eso, digamos, es correcto o no es correcto. Cuando vos escribís un programa, que también son un conjunto de letras, vos tenés un chequeo en tiempo real que lo que vos escribiste es bueno o es malo. El programa anda o no anda. Entonces estás constantemente chocando contra tu propia capacidad. Lo primero que aprendés como programador es que sos un burro. Digamos, y que te equivocás. Ser humilde. Exacto, que te equivocás constantemente. Y cuando llegás dices, no, yo soy un craquito y voy a programar. Y cuando programás, la computadora es muy tonta y si vos no le das las instrucciones con total precisión, no va a andar. Y al no andar, en realidad te está enseñando a vos, digamos, tus propias limitaciones. Por eso yo creo que hay que enseñar lo que se llama pensamiento computacional en secundaria. No porque vayan a ser programadores, sino para que aprendan a pensar con precisión. Nicolás, vos manejás el concepto de la paradoja del software, ¿no? Decís que los sistemas son cada vez más fáciles de utilizar y eso a su vez hace que los desarrolladores de software tengan que trabajar más en accesibilidad, en usabilidad, en hacerlos más amigables a los usuarios y eso en realidad lleva más trabajo, básicamente, ¿no? Y por otro lado, estamos yendo a desarrollar softwares sobre temas cada vez más complejos. La pregunta que tengo concreta es, ¿cuál es la última frontera en el mundo del software, sobre esto último que decía, y cómo está posicionado Uruguay en ese sentido? Mira, la frontera final es poder construir un cerebro artificial. Es decir, nosotros podemos construir un corazón artificial, podemos construir un riñón artificial, pero no tenemos la menor idea cómo construir un cerebro artificial. Y no estoy hablando de inteligencia artificial, estoy hablando de un cerebro artificial. Y ni siquiera estoy hablando del cerebro de un humano. No tenemos la menor idea cómo construir el cerebro de una mosca. No sabemos hacerlo. El día que sepamos hacer eso, vamos a pasar una frontera enorme, pero estamos muy lejos todavía. ¿Y en Uruguay estamos siguiendo esas líneas de investigación que en otros países estamos siguiendo? Todos atentos a las cosas que están pasando, sí, digamos, pero estamos lejos. Estamos lejos de la jugada. No. Lejos de desarrollar el cerebro y lejos de la jugada del Uruguay. No. Uruguay no está lejos en ese sentido. Por ejemplo, yo estoy bastante informado de las cosas que están pasando. Digamos, no me siento que esté lejos de la jugada, pero sí siento que es una cosa que está lejos de poder realizarse. ¿Cuál es el eslabón perdido que decís con tanta contundencia? No, es imposible, no nos podemos ni imaginar cómo porque no sabemos cómo funciona el cerebro. Claro. No sabemos. Sabemos todos los pedacitos, sabemos que hay una neurona que se conecta, que en esto, que en lo otro, pero no sabemos cómo funciona. Neurocientíficos con programadores juntos. No sabemos. Incluso no sabemos ni las cosas más tontas que nosotros hacemos con total naturalidad, que es, por ejemplo, movernos acá. Digamos, yo nunca había entrado en este lugar, me muevo con total naturalidad, después me voy a ir, no voy a chocar con nadie, digamos. Esas cosas que son tan tontas para nosotros, no sabes lo difícil que son para un robot. El perro robot necesitaría un programa gigante para poder hacer eso. Un poco ligado a lo que decía Diego, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la industria y en general la investigación. Yo me acuerdo hace unos años en un informe que hice en la empresa de los Fiandra, sí, claro. El uruguayo que inventó el marcapasos desconectado de enchufe, o sea, es portador de marcapasos, o sea, tecnología de punta. En ese momento me mostraron en una computadora cómo estaban corrigiendo el funcionamiento por internet
de un hombre al que le habían puesto un marcapasos que estaba en Rusia. Entonces maravilla. le estaban ajustando el caso. Y me acuerdo, le pregunté cuál era, y me dijeron, lo próximo es restituir la visión. Es decir, siguiendo con lo tuyo del cerebro, ¿es posible que en el futuro los que no ven puedan ver con todo Bueno, esto? no me animo, no soy especialista. digamos. pero No digamos... soy especialista. Puede ser que sí, se está trabajando bastante en lo que se llama de conectar sensores directo al cerebro y ese tipo de cosas. Se está trabajando. No es mi área, no me animo a... No, pero o sea, no Pero hay es un posible. límite, es quizás... Es posible, es una línea. Se habla que en este siglo estamos en el siglo de la información y el entretenimiento, que esas son las dos áreas fundamentales y más poderosas en el mundo, más poderosas incluso que algunos estados. Estoy hablando de las empresas que se dedican Sí. a eso, ¿verdad? Sí. ¿Consideras que es así o que esa realidad va a cambiar? No, por la propia naturaleza del software, la realidad siempre va a estar cambiando. Es decir, cuando el software más avanza sobre el mundo, se va a comportar cómo funciona la industria del software. Y si hay algo claro en la industria del software, es que nunca hay un líder que se mantiene por mucho tiempo. Es decir, los líderes más poderosos igual van cambiando constantemente. Es decir, si tú ves quién eran los más importantes en la década del software en la década del 80, casi no queda ninguno. Microsoft queda, los otros desaparecieron. Pero hoy Microsoft no es la empresa más valiosa del mundo tampoco. ¿Y eso por qué, Nicolás? Porque de lo que vive el software es de la innovación. De lo que vive en el siglo pasado, en el siglo XX, lo que vivía de la economía de escala. Es decir, cuando vos hacías una industria, vos tenías que hacer lo más grande posible. En el mundo del software, de lo que vivís es de la innovación. Y la innovación normalmente te va a aparecer en compañías pequeñas que hacen una revolución, más que los que llaman los incumbentes, que están más parados y más tranquilos. Y el ejemplo típico lo estamos viendo en lo que está pasando en la industria automotriz, con Tesla, ¿no? Tenés ganas Los de hablar, autos te morís de ganas de hablar de los autos eléctricos. Estaba tratando de buscar alguna y ahí la encontré. El dato que vi, Íbamos para ahí. en estas horas es que Europa por primera vez en el último año se compraron más autos eléctricos que diésel. Sí. No nafta, pero Sí. o sea, en Europa, en muchos países se han puesto como metas, son Europa, ¿no? Para 2030, 2050, pasar 100% Sí. a los autos eléctricos. Obviamente en el tercer mundo o países en vía de desarrollo no va a ser tan fácil la transición, pero hay políticas, ahora por ejemplo tenemos el proyecto de hidrógeno verde de ANCAP, que van tendiendo hacia ese lugar, ¿no? Que obviamente también está trabado con la inteligencia artificial, lo de un auto que no choque contra un obstáculo. Vos estás particularmente interesado en ese mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te genera, te picó el bicho de meterte a profundizar Pará, en ese asunto? antes que te metas, Sí. antes que a la respuesta, alguna reflexión en lo que vos dijiste. A ver, yo creo que estas revoluciones se causan por la tecnología y no por las metas de los gobiernos. Es decir, los gobiernos pueden poner metas y no sé qué, no sé cuántos, pero la realidad es que esas metas se pueden cumplir porque hay un flaco que hizo un auto eléctrico y que tiene 500 kilómetros de autonomía. Claro. Entonces, yo creo que es muchísimo más importante el avance tecnológico que las metas de los gobiernos. Pero a veces el apoyo del Estado, perdón, ¿es importante o no en eso? En algunos momentos puede ser, pero al final del día, digamos, la tecnología va a llegar. Podría ser que lo acelere un poquito antes, pero iba a llegar. Digamos, el auto eléctrico era inevitable. ¿Por qué era inevitable? Por una razón muy simple, por los celulares. Es decir, los celulares lo que generaron baterías de litio cada vez más baratas. Cuando llegaron a un valor determinado valor, alguien dijo, bueno, pero yo puedo hacer una batería mucho más grande y ponerla en un auto. Entonces, eso era inevitable. Le iba a encontrar uno o le iba a otro. Pero la tecnología es digamos, maneja mucho más lo que está pasando en el mundo que las metas de los gobiernos. O sea que ¿no te parece importante que se apliquen políticas de Estado, por ejemplo? Me parece súper importante. Para digo esta que no. industria que justamente mencionabas hace un rato que tiene desempleo cero, ¿no? Que Sí. realmente hacen falta Sí, sí. programadores en todos Sí. lados. No digo que no. Lo que me refiero es que cuando a una tecnología le llega a su momento es imparable. Sí, claro, No, por más es que... decir, cuando digamos, a los autos les llegó el mundo del auto eléctrico, digamos, es imparable, no va a ser. Sí, los luditas cuando destrozaban en la revolución industrial. No llegaron a las nada, máquinas, digamos. ¿no?
era simplemente negarse ante algo que Exacto. se va a imponer. Exacto. ¿Por qué me interesa ahora sí? ¿Por qué me interesa el tema de los autos eléctricos? Porque para mí es muy parecido a lo que yo ya viví con coronavirus, digamos. Es decir, digamos, acuérdense del coronavirus. Nosotros lanzamos la aplicación en marzo del 2020 e hicimos el tema de alertas de exposición en junio del 2020. Me acuerdo cuando salí en la conferencia de prensa, alguien del gobierno me dijo, flaco, hay 4 casos. Me dice, la semana que viene no va a haber ninguno. Dice, ¿para qué hiciste esto? ¿No? Y yo le digo, porque es un fenómeno exponencial. Ojalá que nos equivoquemos. Y después, a ver, y terminó explotando en marzo del 2021, ¿no? Es decir, entonces pasan periodos que pensamos que no pasa nada, y de repente, sin darnos cuenta, apareció la revolución. ¿Podríamos Apareció el producir, cambio. Nico? ¿Cómo? ¿Podríamos producir nosotros? ¿Autos eléctricos? Sí. Bueno, es un tema interesante, claro que sí. Y la razón es que un auto eléctrico es extremadamente más simple que un auto de combustión interna. En números redondos, un auto de combustión interna tiene 10.000 partes y un eléctrico tiene 1.000. Es muchísimo más simple. Básicamente es un chasis con un motor de heladera. Digamos, y los motores de heladera no se rompen. Entonces, digamos, lo que no importa es fabricar el motor es una tontería, digamos. Entonces, yo lo que creo que va a haber cada vez más vehículos especializados. ¿Por qué antes no se hacía un vehículo especializado? Bueno, porque salía caro. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir Bueno, especializado? que por ejemplo, uno que solo me sirva para moverme dentro del agro, digamos, o que sirva solo para andar en rutas interiores. Eso sí o cosas implica por el estilo. robótica dentro del vehículo. Claro, el auto eléctrico el no- auto eléctrico está pegado al software, digamos. Ahí va, La diferencia más grande de Tesla con el resto de todos los otros autos del mundo es el software, no la batería. Claro. La batería la van a tener todos, digamos. Eso no va a haber, digamos. De hecho, creo que los chinos están más avanzados. O sea que la diferencia más condición de grande es el eléctrico software. no quiere decir después todas las prestaciones que puede tener por la robótica y que se le aplica. Claro, pero lo que va a pasar es que va a haber, los autos son un software, digamos. Es decir, vos tenés Tesla, un Autos Tesla te inteligentes. baja de la noche, te dice, tengo una nueva versión, te baja la nueva versión y te dice, ahora tenés 20 millas más de autonomía en la batería. Porque te cambiaron el software, no te bajaron una batería nueva, pero él se aprendió a cómo usarla mejor. Como un celular. Lo mismo, es exactamente Claro. lo mismo, exactamente, esa es la maravilla. Entonces, por eso, yo lo que creo que es una revolución que va a pasar mucho más rápido de lo que la gente está viendo. Y yo a veces, por ejemplo, veo toda esta discusión de ANCAP, de esto y del otro, y yo lo veo como la Que va a ser discusión, útil. Antiguo. la discusión del reglamento de las Anacrónica. carretas, ¿Y digamos. qué, Sí, y qué claro. tema para la industria petrolera de Estados Unidos, que por ejemplo, que es Bueno, tan pero muchas petroleras poderosa? ya Sí, van a se están incorporar pasando ya. a Mirá, eso siempre hay una idea, dice, esto no van a dejar que pase. ¿Está? Es decir, estos son suficientemente poderosos como van a dejar que pase. Y siempre pasa absolutamente lo mismo. No lo ven venir y pierden. Nico, Y el ejemplo lo vimos en Nokia. ¿Está? Es decir, cuando cuando Apple anunció el iPhone, Nokia tenía 2.000 millones de clientes. 2.000 millones de clientes. Es decir, ¿cómo iba a pensar que 2 años después no iba a existir? increíble. Claro, pero una cosa, pero ahora con el proyecto que tiene de hidrógeno verde ANCAP, ahora que va a ser una ronda, seguramente los mismos que se presentaron para la exploración de petróleo se están reconvirtiendo, las mismas petroleras, Sí. para explotar eventualmente hidrógeno verde. Pero es difícil, es difícil. Por ejemplo, digamos, cuando apareció el auto de combustión interna, los que tendrían que haber sido los dueños de los autos serían los fabricantes de locomotoras. Ni un fabricante de locomotora hizo una marca de autos. Ustedes lo pueden haber vivido más cerca, digamos, casi todos los dueños de radio AM no fueron dueños de radios FM. Digamos, es decir, cuando vienen los cambios, en general el incumbente le cuesta mucho, digamos, Nos tocó el adaptarse. corazón a Sí, todos, ¿no? antes Pero una consulta que quería hacerte, porque hay otra epidemia que nos acecha todo el tiempo y es la de los accidentes de tránsito. Con Sí. esta conversión de autos en autos eléctricos que van a ser inteligentes porque van a tener software aplicado, ¿podría ser un antídoto para Por este supuesto, problema? Por supuesto, digamos, a ver, por ejemplo, cuando vos tenés un auto que se maneja solo, se maneja cumpliendo la ley. Entonces, Claro, no hay más cambio. claro, por ejemplo, cuando usás un auto en Uruguay que se maneja solo, por ejemplo, y vas por Avenida Italia, ¿viste? Y viene uno que se quiere cancherear, ¿viste? Que se quiere meter para así te garronea, el auto para. Es decir, no se, lo va a dejar pasar, ¿me entendés?
Ya, es amable. Claro, digamos. O te doy otro ejemplo, digamos. El auto va a una diferencia de tantos metros respecto al otro. Y normalmente es más de lo que usa la gente en Uruguay. Entonces te meten en el medio porque te están garroneando. Digamos. El auto es más conservador. Vamos a dar una vuelta algún día, Nico, si tenés la gentileza. El ingeniero Nicolás Jodal ha estado con nosotros. Siempre es muy bueno hablar contigo, no solamente por todas las cosas que te caracterizan, sino fundamentalmente porque nos permite a todos pensar en el futuro, en un país en donde pensar hacia adelante nos cuesta mucho. Estamos mucho con el espejo retrovisor y estos temas realmente nos llevan hacia adelante, ¿verdad? Hacia lo que puede ser, a lo que podría ser. Te agradezco mucho la presencia de todos, te agradecemos. Un gusto, muchas gracias. Un placer.